En estos tiempos de gran expectativa, es hermoso volverse a encontrar en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos estudiar juntos y abrimos sus páginas y extraemos verdades que de verdad necesitamos en esta sociedad polarizada. Ahora, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Acabamos de tener una campaña evangelística en la ciudad de Dallas. Y qué hermoso fue ese jueves de noche traer a todos los enfermos, y el viernes, un día oramos, el otro día ungimos y se llenó la iglesia. La gente está deseosa, buscando solución para su problema, y oramos. Y sí sucedieron cosas. El poder de Dios se manifestó en diferentes maneras. ¿Has orado últimamente, pero en forma profunda? ¿Te has abierto delante del trono celestial y has volcado todo tu ser a los pies de Cristo Jesús? Bueno, aquí encontramos un panorama muy interesante. El monte Sinaí. Algunos dicen que a donde está ahora el monte Sinaí no es el verdadero lugar, sino del otro lado del Golfo de Acabá. Eso va a ser peleas eternas, pero no interesa. Aquí podemos ver el panorama. Aquí está el tabernáculo terrenal, la nube que era la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, que se depositaba en el lugar santísimo sobre el asiento del arca del pacto. Aquí encontramos el altar de sacrificios, el lavacro, y entramos al lugar santo. Hemos visto últimamente los diferentes muebles del lugar santo. El pueblo de Israel alrededor, todas las carpas, fluctuaba la población de 500,000 a 2 millones de personas. Tú te imaginas todo esto. Qué panorama. El artista, la verdad, que hizo una gran obra. Entonces entrábamos al lugar santo y encontrábamos el candelabro de 7 brazos de oro macizo, luego la mesa de los panes, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, y ahora llegábamos al segundo mueble más sacro de todo el tabernáculo, el altar de incienso, con 4 cuernos simbolizando la plenitud de la intercesión, los 4 puntos cardinales. Además, estaba forrada la madera de oro macizo, puro, hermoso, brillaba ese lugar santo. Este mueble estaba justo antes de entrar al lugar santísimo, donde estaba el trono de Dios. Entonces, allí se ofrecía el incienso, símbolo de las oraciones de los santos. Pero leamos, en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos del 1 al 10, es claro lo que Dios había pedido. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Entre la mayor parte de los pueblos de la antigüedad se acostumbraba a ofrecer incienso como parte del culto religioso. Te voy a explicar. Cuando nosotros estuvimos en uno de los monumentos más grandes a Buda en Sanya, China, ahí pudimos ver cómo llegaban los adeptos, los seguidores, y ponían incienso. Es tan sacro para ellos. Es lo máximo, es una expresión de levitación espiritual
a la reencarnación o para llegar al nirvana, a donde sea, para comunicarse con el mundo del más allá. Bueno, pero Dios lo utilizaba de forma diferente. Era un símbolo de oración. En los primeros años del cristianismo, muchos creyentes en el Evangelio fueron muertos por negarse a quemar incienso sobre el altar de los dioses. Los romanos lo tomaban muy en serio. Era un insulto no llevar incienso a los grandes templos que estaban en el foro romano. Pero algunos cristianos se radicalizaron, como lo vemos en el cristianismo nacionalista, a tal punto que empezaron a sacar y a tratar de romper los altares de estos paganos y a destetarse de las costumbres de los paganos. No está mal, pero no de esa manera. Hay que respetar lo que los otros creen y sus credos. El apóstol Pablo puso un alto a esa práctica de los cristianos, pero hay personas radicales en todas las religiones y la cristiana no es la excepción. Entonces, quemaban incienso a los dioses. En las Escrituras, el incienso simboliza, por supuesto, las oraciones que ascienden desde el altar del corazón hacia Dios. Salmo 141, versículo 2. A mí no sé por qué siempre el incienso me parece que me lleva a la meditación y a las religiones asiáticas. Yo nunca me he llevado de cerca con incienso. El olor en sí me aturde, me da dolor de cabeza, pero esto era diferente. Recuérdese que afuera del tabernáculo estaba ocurriendo una matanza de animales que eran sacrificios cruentos en el tamid, el continuo sacrificio. En las cortinas se salpicaba sangre y esa sangre se disecaba o quedaba coagulada allí. Entonces se necesitaba incienso también para eso. Salmo 141, versículo 2, así lo afirma. Puesto que los cuernos simbolizaban poder, en el altar del incienso representan, por supuesto, el poder de la oración, como menciona Génesis 32. En la parábola de la viuda y el juez injusto, se hace resaltar el resultado de la oración perseverante, como menciona Lucas capítulo 18. ¿Sabes? El incienso que se ofrecía allí no solo llenaba el lugar santo, sino que se elevaba y pasaba por sobre el velo al lugar santísimo. Qué interesante, las oraciones llegaban al trono de Dios, donde se encontraba el propiciatorio, donde se encontraba el asiento de la Shekinah, la gloria del Dios Todopoderoso. El incienso que se ofrecía allí no solo llenaba el lugar santo, sino que se elevaba al pasar por el velo al lugar santísimo, ocurría un fenómeno. Todo el lugar santísimo estaba rodeado por ese humo del incienso. Y la gloria de Dios, el efecto visual que habrá sido para cuando en el 7º mes, el 10º día, el sumo sacerdote entraba, eso habrá sido espeluznante e impresionante, ¿no es cierto? El hecho de que el altar estuviese delante del propiciatorio nos enseña que por medio de la oración podemos entrar en la presencia de Dios. Si nosotros lo vemos a Dios el Padre como Él es, somos fulminados instantáneamente, la gloria nos consumiría. Pero podemos llegar a donde está el trono de Dios y hablar con nuestro Padre Celestial. Por eso todas las oraciones deben ser dirigidas al Padre. Y se pide luego que esto ocurra en el nombre de Jesucristo.
Cuando empezamos la oración en el nombre de Jesucristo, no es que estamos ultrajando la oración, no, pero es el orden que Cristo dejó en el Sermón del Monte y la oración por excelencia, el Padre Nuestro. Ahora, vemos nosotros, aunque el velo de la humanidad impide que nuestros ojos físicos vean a Dios, la fe y la oración pueden llegar a donde el cuerpo no puede entrar. Esto es un hecho. ¿Sabías que los espejos antiguos estaban hechos de metal pulido y distorsionaban la figura? La imagen que se veía en esos espejos con frecuencia era, borrosa y turbia. Nuestro conocimiento de la vida eterna ahora es oscuro y confuso en comparación con lo que será en el cielo. Nuestra visión ahora está nublada por las debilidades físicas originadas en el pecado. Incluso la percepción mental está menoscabada por hábitos erróneos de vida. De modo que las cosas espirituales solo se perciben ahora en forma confusa. ¿Sabes? En el cielo será quitado lo que ha oscurecido la visión y se aclararán las cosas que han dejado perplejos a los hombres. Allá aumentará el conocimiento. Y con este aumento se producirá un gozo creciente. Ahora, el hecho de que se traían brasas encendidas del altar del holocausto para quemar el incienso en el altar interior, Levíticos capítulo 16, versículos 12 y 13, hace resaltar la verdad que el corazón del que rinde culto debe estar reconciliado con Dios antes de que Dios pueda aceptar sus oraciones y también su devoción. El incienso debía ofrecerse en el altar 2 veces al día, en la hora de la oración matutina y de la oración vespertina. La verdad que debiéramos nosotros estar practicando esa costumbre que era tan loable. Ahora, veamos de qué estaba hecho ese incienso, esa fórmula que tenía que ser llevada al dedillo. No se podía apartar de esa fórmula, sino la persona que lo hizo o que estaba quemando ese incienso sería fulminada instantáneamente. El incienso era, número 1, estacte. Número 2, galvano. Número 3, incienso puro. Número 4, uña aromática. Debo explicar que el altar del incienso representaba la intercesión continua, parte del tamid en el hebreo. Así como el altar del holocausto representaban la expiación continua. Y esto lo puedes verificar con Patriarcas y Profetas, página 366. Allí la autora lo explica en forma contundente. Lo que habrá sido ver eso en persona. El brillo del lugar santo. La luz del candelabro brillaba porque el piso, las paredes, todo era una capa de oro. Qué hermoso habrá sido, simbolizando el gran espectáculo de la Nueva Jerusalén, que las calles serán de oro y brillará toda esa ciudad. Yo no sé si nos van a poner gafas o lentes oscuros para poder ver tanta gloria. Nuestros ojos van a poder resistir. Ahora no podemos resistir un poco de sol. Qué hermoso, ¿no es cierto? Entonces, el incienso quemado en forma continua nos enseña que
diariamente debemos venir ante el Señor en oración. Busca un lugar apartado en tu casa o en el carro si estás en el trabajo y sales unos minutos. Busca un lugar donde puedas meditar y hablar, porque la oración no debe ser repetitiva, debe ser una conversación con Dios. Yo lo he hecho varias veces y es hermoso. Y sabes, Dios sí contesta. Oh, qué hermoso es hablar con tu Creador. Ahora, ¿qué te parece si leemos de la Review and Herald el artículo del 2 de marzo de 1886? En los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía al Redentor. Con la nube de incienso se elevaba de cada corazón contrito la oración de que Dios aceptara sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. También me gustaría que en este momento leas conmigo Cristo en el Santuario, página 35, lo siguiente. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual, por medio de la fe, es acreditada a su pueblo. Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Ahora, hagamos una comparación. La oración es el corazón de la fe. La oración es una expresión vital de fe, conectando a los creyentes con Dios y a los demás. Y por el otro lado, a través de la oración, buscamos orientación, comodidad y fuerza en nuestra vida diaria. ¿Sabes? Hay 3 tipos de oraciones. Primero, la oración silenciosa, una conexión personal cuando te vas en privado y oras. Segundo lugar, la oración vocal, vocífera, que todos pueden escuchar, comunicación hablada en grupo, en un estudio bíblico, en la iglesia. Luego, la oración meditativa es contemplación enfocada. Es cuando te quedas callado y estás orando en silencio y estás contemplando el carácter del Padre y del Hijo. Amigo, estas 3 oraciones son parte vital para ti y los tuyos, para que haya una comunicación directa con el cielo. Las distracciones en nuestras ocupadas vidas a menudo alejan nuestro enfoque de la oración, lo que hace que sea difícil mantener una práctica constante. Entonces, los obstáculos espirituales, como la duda o la falta de fe, pueden obstruir nuestra capacidad de conectarse o tú conectarte en forma significativa en la oración. Llega a ser algo hueco, algo que rebota entre el techo y el lugar que estás pisando. La oración tiene que ser vivida. Estás teniendo una relación con un ser que ha dado todo por ti, por mí, lo ha dado todo. Por lo tanto, estás hablando con alguien que te ama. Y tú le devuelves ese amor. Qué hermoso, ¿no es cierto? Una oración donde no hay amor es nada más algo repetitivo. Es igual que un rosario que repite y repite, repite, como si Dios tiene tapados los oídos y está sordo. Pero así no es Dios. Hay 4 ingredientes que necesita nuestra oración. Ingredientes que lo vamos a llamar ingredientes químicos de la oración. Primero, la fe. La fe es esencial confiando
en el poder y la presencia de Dios durante la oración. Primer ingrediente, fe. El segundo ingrediente es vital. Paciencia, perseverancia. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. O sea que es una fe paciente y perseverante. La paciencia es la clave, porque permite tiempo para respuestas y crecimiento en nuestro viaje espiritual. No te quejes, no esperes que en el momento y en tu tiempo Dios te responda. El tercer elemento químico de la oración es la actitud positiva. Esta actitud positiva es una actitud hacia la oración que tiene esa fuerza vital, que tiene combustible para que llegue al trono celestial. Esa oración fomenta la apertura y la receptividad a la guía de Dios. Qué interesante, ¿no es cierto? Y el último ingrediente de esta fórmula química de la oración es consistencia. La frecuencia constante en la oración, estimados, alimenta una conexión más fuerte con Dios. Te pregunto, ¿eres constante en la oración? ¿Oras sin cesar? No estamos diciendo que las 24 horas del día y todos los minutos de la hora estás orando, porque tienes que trabajar, tienes que cumplir con tu familia, amigo, pero te puedes comunicar con los ojos abiertos. Vas a entrar a tu hogar y dices, Dios, gracias por este día, y vas caminando. Eso es una oración. Gracias por tus bendiciones y gracias por darme otra oportunidad de ver a mis hijitos, a mi esposa. Dame la paciencia y dame la sabiduría para tratarlos con amor. Lo puedes hacer caminando desde tu carro a la puerta de la entrada. Esto es impresionante, ¿no es cierto? Dios te está dando la fórmula y esa fórmula es importante. Pero hay un libro que me gustaría que tú y yo vayamos en este momento. Me refiero al libro que se titula Oración, página 5. Es un libro enteramente dedicado por la misma autora, Ellen G. de White, a la oración. Es precioso si lo puedes conseguir. Y dice así: alguien ha dicho que se logran más cosas por la oración que lo que el mundo se imagina. Esto se aplica especialmente a la iglesia. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Dios nos da en respuesta a la oración lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Reconocemos que necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo, pero esto solo puede cumplirse cuando oramos individual y colectivamente. Cuando el pueblo de Dios ora de un modo ferviente y sincero, Dios responde. Sucederán grandes cosas entre el pueblo de Dios. Y el mundo sentirá el impacto de la agencia del Espíritu Santo en la capacitación y habilitación de sus hijos. ¿Te das cuenta? Qué preciosura de cita, ¿no es cierto? Ahora, hay otra cita que es importantísima. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, página 185. Y leamos juntos. Jesús nos ha dejado esta amonestación. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana.
Porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Marcos 13, del 35 al 36. Se pide a la iglesia de Dios que cumpla su vigilia, por peligrosa que sea, hora sea corta o larga. El pesar no brinda excusas para ser menos vigilantes. La tribulación no debe inducirnos al descuido, sino a duplicar la vigilancia. Por su ejemplo, Cristo indicó a su iglesia cuál es la fuente de su fuerza en tiempo de necesidad, angustia y peligro. La actitud de vela designará en verdad a la iglesia como pueblo de Dios. Por esta señal, los que aguardan se distinguen del mundo y demuestran que son peregrinos y extranjeros en la tierra. Qué hermosa cita, ¿no es cierto? Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. ¿Qué te parece si en este momento hacemos eso mismo y oramos juntos? Padre que moras en los cielos, aquí estamos presentes con nuestra familia, con nuestros amigos, y vamos delante de tu trono, así como estamos, con nuestras cuitas y problemas, y te agradecemos porque tú siempre te preocupas por nosotros. Ahora, Padre, bendícenos, perdona nuestros pecados y aumentanos la fe. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te agradecemos porque tú siempre sintonizas. Invita a otros a ver nuestra programación y también el repaso de la escuela sabática y los repasos cortos que ahora tenemos a tu disposición. Gracias por tus ofrendas que ayudan a propagar el Evangelio a todo el mundo. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de